un equipo para servirle a Dios. Nosotros la semana pasada estamos viendo el tema cómo conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para nosotros es muy importante conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a necesitar todos los días de nuestra vida. Y nosotros tenemos algo muy importante que Dios nos dio, que es el libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros podemos escoger, pero cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, entonces vamos a escoger, queremos escoger la voluntad de Dios. No queremos hacer lo que Dios no quiere que hagamos, sino lo que el Señor quiere. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para conocer la voluntad de Dios. La semana pasada estábamos viendo que Dios nos puede hablar, lo último que vimos la semana pasada, que nos puede hablar a través de un ayuno, ya lo dijimos, y a través de sueños. Estábamos ahí en los sueños, cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros, con los sueños y con sus hijos, con los profetas, con todos los grandes hombres de la Biblia. Cuando Él quería hacer algo especial, Él lo manifestaba en sueños. Entonces nosotros debemos poner atención a esto, ¿no? Dijimos que los sueños deben ser examinados a la luz de la palabra de Dios, porque en los sueños hay contenido de Dios, ¿verdad? Pero puede también estar mezclado nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, y pueden salir contaminados con nuestras heridas, los sueños, y también estar contaminados si nosotros no hemos sido libres de lo que es ocultismo y brujería. Entonces, gracias a Dios, aquí se está trabajando constantemente en esto, ¿verdad? En la sanidad, en el perdón, en el arrepentimiento, y para que nuestra vida y nuestros dones de revelación no estén contaminados. Yo les contaba, ¿verdad? Que les conté la vez pasada que yo tuve un sueño con una persona que se moría de un infarto, y era porque mi amiga me había contaminado con todo lo malo que me decía. Entonces por eso nosotros tenemos que estar alerta cuando soñamos algo malo con una persona. Lo primero que nosotros debemos hacer es examinar nuestro corazón, examinar si hay alguna falta de perdón en nuestra vida, ¿ok? Para nosotros sacar cualquier raíz de amargura, porque no es que yo lo soñé y porque yo lo soñé es así, no, vamos a pasarlo por el filtro de la palabra y examinándonos a nosotros mismos. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Fíjense, también había, por ejemplo, en esta iglesia, cómo se maneja y se trata el discipulado de perdón y arrepentimiento, no suceden estas cosas. O sea, yo no lo he visto, tengo muchos años aquí y no lo he visto. Pero en una oportunidad estaba en una iglesia donde no había perdón ni arrepentimiento, y esta persona soñaba mucho que su jefe, que su jefa le pasaban cosas horribles. Él me contaba sueños muy fuertes, muy feos, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿por qué ella sueña tantos sueños tan feos con ella si yo no la veo así como tan mal, ¿no? Y entonces preguntándole al Señor, después a la larga, como yo les digo, cuando entendemos la palabra de Dios y los temas bíblicos, entonces nosotros entendemos muchas cosas. Y era que había mucha envidia en ella y siempre soñaba con ellos sueños catastróficos. Entonces por eso nosotros debemos examinar nuestros sueños para que no estemos contaminados con alguna raíz de amargura. Seguimos con este punto de los sueños, y fíjense, cuando un sueño se repite 2 o 3 veces, estamos hablando de cómo conocer la voluntad de Dios. Cuando un sueño se repite 2 o 3 veces, debemos prestar atención y preguntarle al Espíritu Santo qué pasa, qué sucede. Porque bíblicamente podemos conocer que cuando un sueño se repite, algo de cierto hay.
Dios está diciendo algo. Lo podemos ver en Génesis 41:32, que dice: al suceder el sueño de Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, que Dios se apresura a hacerla. ¿Ok? Si nosotros soñamos algo malo o bueno, debemos ir al Señor y orar y ayunar, porque es seguro lo que va a suceder, como sucedió en Génesis con el faraón, ¿no?, que se lo interpretó José. Ahora, el Espíritu Santo nos puede guiar en sueños también con referente a nuestro servicio, ¿verdad? A mí me guió en cuanto a mis dones, en cuanto a lo que yo iba a hacer, y me habló por sueños. Me habló por sueños y yo entendí muchas cosas. El Señor siempre utiliza lo que nosotros sabemos hacer, utiliza nuestras costumbres para darnos como una enseñanza y una orientación de lo que vamos a hacer. En mi caso, yo cosía, era modista, y me mostró un sueño también así. Me mostró un sueño y yo entendí claro que era lo que el Señor quería conmigo, ¿no? Entonces Dios lo puede hacer. Dios es un Dios individual y puede tratar con cada uno de nosotros como Él quiere y como Él sabe que nosotros le vamos a entender. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí, lo que les estaba diciendo del sueño, que Dios me había hablado a través de un sueño, que era lo que yo iba a hacer, y de hecho es lo que estoy haciendo en este tiempo. Lo entendí y seguí adelante. Si nosotros soñamos algo que no entendemos, le podemos pedir la revelación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender cualquier cosa que nosotros no sepamos. En Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Nosotros tenemos que estar pegaditos al Espíritu Santo para nosotros poder conocer lo que es la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo pueda revelarnos y guiarnos derechito qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, tanto en la vida secular, familiar o en el ministerio, en el servicio para Dios. También el inconverso puede tener sueños revelados por Dios para traerlo a su reino o para un fin específico. Por ejemplo, tenemos el caso de Faraón, ¿verdad? Que no podemos decir que no son los cristianos los que tienen sueños reveladores. Dios puede usar a cualquier persona. Tenemos este caso aquí en Génesis 41 del 1 al 4, que dice: y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas, y despertó Faraón. Fíjense que aquí vemos un sueño de un inconverso, donde Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, que era poner en evidencia los dones de José, y porque quería bendecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y traerlo de esa hambruna que estaban pasando. Y reveló este sueño, y por un sueño a José se le fue quitado el quebranto, fueron resaltados sus dones, y hubo un cambio para el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque José se sometió a la voluntad de Dios, se sometió al proceso de Dios, y por eso él pudo entender lo que Dios quería y lo levantó, como todos conocemos ya la historia hermosa de José. También vemos otros casos de sueño, cómo Dios guía en su perfecta voluntad a través de sueños. Cuando Jesús nació, los magos visitaron al niño llevándole presentes, ¿verdad? Y entonces les fue mostrado en sueño que ellos tenían que desviarse porque Herodes quería matar al niño. Lo dice en Mateo 2:12.
Dice, pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Aquí nosotros vemos cómo el Espíritu Santo guía a través de sueños a su siervo, y vemos muchas cosas que Dios habla a través de sueños y revelaciones para guiarnos al propósito que Él tiene con nosotros. Cuando María concibe del Espíritu Santo, José quiso dejarla también, ¿verdad? Entonces, ¿era la voluntad de Dios que la dejara? No. Entonces, el Señor le mostró en Mateo 1:20, dice, y pasando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Señor se manifestó a José por medio de un sueño para que no dejara a María. Entonces, los sueños son importantes cuando Dios quiere dirigirnos, y debemos ponerle atención y debemos orar, como he dicho anteriormente, sean buenos o sean malos, ¿ok? También en Mateo 2:19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Ok? Entonces, el Señor guió todas las cosas de José, del niño Jesús, cuando nació Jesús, a través del sueño con José. Y en una oportunidad, yo dejé de tener sueños. O sea, cuando yo era recién convertida, soñaba mucho y el Señor me hablaba muchísimo a través de sueños. Y después pasó un tiempo, ya a los años, y yo decía, pero Señor, ¿y por qué los sueños son tan escasos? Porque ahora no me hablas en sueño, ¿no? Y entonces la respuesta me dijo, porque ahora tienes discernimiento, ahora disciernes, ahora tienes revelación, te hablo directamente y no necesitas como antes que te hablara en sueños. Porque yo decía, pero tú no me das sueño, ¿por qué tú ahora no me das sueño? Y entonces me dijo que ya no era tan bebé, ¿no? Para sí. Que crecí, sí. Entonces me quedé quieta porque yo me sentía mal. Yo decía, bueno, el Señor no me está hablando, porque no es la única manera con la que Dios te guía a través de un sueño. Te guía a través del discernimiento, a través de la palabra, de tu comunión íntima con Dios, sobre todo, que te habla tu espíritu y te dice lo que debes hacer, lo que sientas, que te hace sentir lo que Él quiere que sientas y que vas a hacer, ¿ok? También tenemos otro punto que el Señor nos guía, ¿verdad?, en hacer la perfecta voluntad de Dios, que son las visiones. En Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, nosotros podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios se movía a través de visiones. Dios se manifestaba a través de visiones. Y esto lo podemos ver en la mayoría de los profetas: Abraham, Isaías, Jacob, Ezequiel, Nahum, Daniel, Pablo, Ananías, Pedro. Les mostraba a través de visiones. Y nosotros debemos estar atentos, porque el Señor aún habla a través de visiones. Aquí han habido visiones del pastor, que ha tenido muchas visiones, ¿verdad? Entonces debemos estar alerta, porque esto es muy bonito, porque significa que estamos en la comunión con el Espíritu Santo. Entonces debemos anhelar que esos dones se manifiesten. Yo creo que en estos tiempos donde todo se está recrudeciendo, yo creo que los dones del Espíritu Santo van a reducir muchísimo, sobre todo los dones de visiones y los dones de sueño, en tanto en la iglesia cristiana como en el inconverso. ¿Cuánta gente no se nos irá a acercar porque tuvo un sueño?
un sueño fuerte, ¿verdad? Y vamos a tener la gracia y el favor de Dios para interpretárselo como el Señor nos dé, ¿ok? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos la conversión de Pablo, ¿verdad? Que se manifestó por medio de una visión. O sea, él vio al Señor Jesús, tuvo un encuentro con el Señor Jesús. También el llamado de Moisés fue por una visión. Fíjense que lo que yo les dije anteriormente, que el Señor nos habla y nos guía a través de las cosas que conocemos y que vivimos, para que nosotros podamos entender, porque el Señor no me va a hablar a mí como le habla a alguien que vive en Rusia, ¿verdad? Porque no conozco nada de ella, pero me habla según lo que yo vivo. Entonces fíjense que el caso de Moisés, él dice que él sabía las costumbres que tenía Moisés, que paseaba por el desierto. Él veía, o sea, estaban acostumbrados a ver que las zarzas ardían. O sea, la gente que está en el desierto ve que las zarzas son de combustión espontánea y se prenden y se apagan, ¿verdad? Y dice, mira, se prendió. Y cuando aquí hay verano, hay fuegos espontáneos, ¿verdad? Pero Moisés estaba acostumbrado a ver que las zarzas se prendían y se apagaban. ¿Y qué dice Éxodo 3, 3 al 4? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Ya él entendió que era una visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque él estaba acostumbrado a ver que se apagaban, ¿no? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, heme aquí. Entonces a Moisés lo llamó de en medio de lo que él conocía y le habló a través de la zarza. Le llamó la atención, porque ¿qué hace el Señor cuando nos quiere mostrar algo, nos quiere guiar en su perfecta voluntad? Nos llama la atención, nos inquieta con algo. A Moisés dijo, pero ¿por qué ese fuego no se apaga? Eso no es normal. Y se acercó. Cuando se acercó, entonces Dios le habló. Y así el Señor lo hace con nosotros. Nos habla según lo que nosotros estamos en costumbre de conocer, para que podamos entender. Cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor Jesucristo, camino a Damasco, él quedó ciego y vio en visión a Ananías que le ponía la mano para sanarlo, ¿no? Entonces aquí lo dice en Hechos 9:12, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces aquí el Señor fue claro, mostrando directo, claramente, como una película en visión, lo que iba a pasar entre Pablo y Ananías, porque como la cosa era tan fuerte, por eso es que yo digo que cuando las cosas están fuertes, los dones se manifiestan de una manera extraordinaria, ¿no? Y aquí se manifestaron los dones de visión, cuando el Señor le mostró a Pablo quién era que le iba a poner las manos, y le muestra a Ananías también. También tenemos en la parte del don de profecías, ¿no? El don de profecías, 1 Corintios, que Dios nos puede guiar a través también de profecía, hacer la perfecta voluntad de Dios. 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Como nosotros podemos ver, el pasaje dice que es para edificación, consolación y exhortación. Nosotros no debemos ser guiados a hacer la voluntad de Dios ciegamente por una profecía. La profecía te va a confirmar lo que el Espíritu Santo te ha dicho en la intimidad, ¿ok? No es que te vas a guiar por, mira, que te están profetizando y te están diciendo esto, vete de Caracas, múdate, haz esto. No, ya yo tengo que saber lo que Dios quiere en la intimidad, y la profecía me va a confirmar, porque aquí dice que la profecía es para edificación, exhortación y consolación, no es para dar dirección, ni para decir tú te vas a casar con alguien, ¿ok? Entonces es importante nosotros conocer cómo funcionan los dones para que no haya confusión. Los dones de revelación, de profecía, de sueños, de visiones,
deben estar sujetos al principio de autoridad, ¿ok? Para que el enemigo no los contamine. Una persona, hay gente que son profetas y cuando le dicen, mira, ¿y en qué iglesia te congregas tú? No, yo no tengo iglesia. Eso usted no le crea. No se le puede creer porque los dones de revelación tienen que estar sujetos bajo el principio de autoridad. Alguien que es profeta tiene que estar bajo una cobertura, bajo un pastorado, ¿ok? Y también deben haberse limpiado. Cuando usted sea libre, cuando seamos libres de ocultismo, brujería, de prácticas de hechicería, de nueva era, que eso es el tema que vamos a ver después que terminemos ¿no? Debemos romper pactos con las tinieblas y descontaminar nuestros dones, descontaminar nuestro servicio, porque inconscientemente eso está atado por el enemigo. Y si tenemos dones de sueño, de profecía, donde el Espíritu Santo nos puede guiar a la voluntad de Dios, entonces están contaminados con eso. Entonces debemos desligarnos de todos esos pactos y limpiar nuestros dones de sueño, de profecía, de servicio, de visión, para que sean limpios para la gloria de Dios y podamos nosotros conocer la voluntad de Dios sin contaminación, ¿ok? Vamos a ver otro punto de cómo conocer la voluntad de Dios en puertas que se cierran y puertas que se abren. Para nosotros, porque es que esto es un tema que nosotros tenemos que estar muy conscientes porque lo vamos a necesitar todos los días. Todo el tiempo nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, podemos ver que en el libro de los Hechos es una escuela del Espíritu Santo para guiarnos en el servicio, ¿no? Y mediante la guía del Espíritu Santo, la iglesia primitiva avanzó poderosamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que los guiaba. Cuando querían que predicaran, predicaban. Cuando no querían que predicaran, cerraban las puertas. Habían tropiezos, habían dificultades, prohibiciones, ¿verdad? Y nosotros debemos estar alerta. Cuando nosotros oramos al Señor por la voluntad de Dios, Señor, tanto para nosotros como a las personas que intercedemos, Señor, si esto no es tu voluntad, cierra toda puerta, ¿verdad? Entonces va a haber dificultades y uno va a entender que esa no es la voluntad de Dios. Y para esto, como ya dijimos en la clase anterior, tenemos que haber puesto delante del Señor nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras metas, nuestros proyectos, rendirlos a los pies de Cristo para que pueda el Espíritu Santo guiarnos, porque cuando no los rendimos entonces hay confusión y es cuando hacemos lo que Dios no quiere, tenemos voluntades permisivas, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Nosotros podemos ver que en Hechos de los Apóstoles ellos querían ir a predicar a Asia, ¿verdad? Y era algo bueno, o sea, ellos tenían que ir a predicar es algo bueno, pero sin embargo ellos vieron que había tropiezos, porque muchas veces nosotros creemos que porque es algo bueno es la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que tener comunión íntima con el Espíritu Santo, porque ese algo bueno puede ser lo que yo quiera y no necesariamente lo que el Espíritu Santo quiere, el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí vemos en Hechos 16 del 5 al 10 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Este prohibido aquí yo lo subrayé porque el Espíritu Santo te puede prohibir de cualquier manera y nosotros tenemos que estar alerta para decir, bueno, pero ¿por qué se me hace tropiezo hablar? Porque a lo mejor no es el momento, a lo mejor no es el tiempo, ¿verdad? O a lo mejor no has orado, no has intercedido. Y entonces tenemos que estar alerta. Entonces dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Cómo no se los permitió? Algún tropiezo tuvieron, ¿ok? Y ellos entendieron que el Espíritu Santo no lo estaba permitiendo, no quería que siguieran adelante, ¿no? Y pasando juntos a Misia,
descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les comunicásemos el Evangelio. Fíjense que ellos, me imagino que oraron y perseveraron hasta que el Señor les dijo cuál era la voluntad de Dios, que era que pasaran a Macedonia. Entonces, cuando el Señor dirige nuestras vidas a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar alerta a todas las situaciones. Una de las cosas bonitas que nos pasan en el Evangelio es que es una aventura, porque cada circunstancia Dios nos habla. Todos los días son diferentes en el Señor. Cada día tú te llevas sorpresa. Entonces tenemos que estar alerta para ver qué es lo que el Señor nos dice a través de un evento, a través de una circunstancia, sea negativa o sea buena, porque Dios nos habla a través de situaciones negativas o buenas si estamos alerta. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir, Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer, no? Y sobre todo que cuando nosotros oramos, que tengamos paz. Bueno, voy a hacer esto, tengo paz. Si no tengo paz, entonces me freno hasta que el Espíritu Santo me dé la dirección de lo que Él quiere en mi vida. ¿Ok? A veces también nos encontramos en situaciones, por ejemplo, que para conocer la voluntad de Dios, entonces estamos muy dudosos. Oramos, ayunamos, leemos la palabra, ya hemos hecho de todo, pero no sabemos qué hacer. En esas situaciones, si tenemos un plan hecho, ¿verdad? Y se lo hemos puesto delante del Señor, nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? Si ya hemos orado, hemos ayunado, lo hemos puesto bajo la cobertura, pero tenemos como un freno, entonces tenemos que actuar, y de esa manera el Señor nos va a ir guiando, así como cuando estamos en los supermercados, que hay esas puertas automáticas, que hasta que tú no estás cerca, ellas no se abren. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando para que el Espíritu Santo nos diga, y como en comunión le decimos: lo que no sea tuyo, Señor, estórbalo. Entonces nos podemos mover con libertad, podemos seguir avanzando con la libertad de que el Señor nos va a guiar, ¿ok? Y esto, ¿qué va a pasar cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Que el discernimiento se nos va a abrir muchísimo. Vamos a percibir lo que el Espíritu Santo quiere, ¿ok? Porque no queremos equivocarnos o llevarnos un tropiezo. Queremos solo hacer la voluntad de Dios. Fíjense que en Éxodo 14:15 al 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Ya el Señor le decía: ¿por qué clamas? No ores, actúa. Entonces, cuando hemos orado, hemos ayunado, hemos puesto todo bajo cobertura delante del Señor, entonces vamos a actuar. Vamos a actuar, y el Espíritu Santo nos va a guiar en esa dirección, porque hay esos momentos donde ya oraste, ya hiciste lo que tenías que hacer, entonces actúa, muévete, ¿verdad? Porque si quieres buscar un trabajo, oras, ayunas, lo pones bajo cobertura, pero tienes que salir de la casa, ¿verdad? Porque al trabajo, no, a menos que sea por internet, ¿verdad? Que metas un currículum, ¿ok? Cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, aunque sea algo bueno a la vista de nosotros, hay señales que nos darán a entender que la gracia de Dios no está, que el favor de Dios no está, ¿ok? ¿Cuáles son esas señales? Esas señales pueden ser que nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, que se corta drásticamente la bendición material, hay tropiezos, hay inconvenientes, pero muchas veces estamos tercos y queremos: no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero si tenemos comunión con Dios, el Señor nos los va a mostrar, y vamos a ver esas señales que nos van a decir que no es la voluntad de Dios.
¿ok? Y no quiere decir que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios no va a haber tropiezos. Pueden haber tropiezos, pero por eso es que tenemos que perseverar en la comunión con el Espíritu Santo, porque para que el Señor nos guíe. Fíjense, cuando el pueblo de Israel iba atravesando el desierto, ellos podían haber pensado que bueno, nos libertó y ahora somos libres y más nada nos va a pasar. Cuando llegaron y se consiguieron con el mar y los egipcios atrás, ahí hubo un tropiezo, pero ellos estaban en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que Moisés clamó al Señor y el Señor le habló. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo la voluntad de Dios y hay un tropiezo, Señor, ¿qué pasa? Entonces, el Señor nos va a dirigir. ¿Ok? Fíjense, también la Biblia dice que, y nos enseña que cuando las cosas son de Dios, permanecen, y cuando no son, se desvanecen. Por ejemplo, que tengamos un proyecto, una visión, si eso es de Dios, eso se va a dar, eso va a permanecer, eso se va a sostener. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Fíjense que esta mañana yo estaba viendo un programa y alguien estaba hablando de todas esas civilizaciones que los incas, los egipcios y todo ese tipo de cosas. Y yo una vez le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿y por qué eso se desapareció? Porque se desaparecieron todas, ¿verdad? Y entonces el Señor me respondió con ese texto, porque lo que no es de Dios se desvanece, y lo que es de Dios permanece. ¿Ok? Ajá. Aquí en Hechos, vamos a ver otro puntico. En Hechos 5, 38, 39 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y yo digo que la humanidad es como que está ciega, ¿verdad? Porque tantas culturas que han desaparecido y ellos no se dan cuenta, y aún cuando desaparecen siguen mirándolas y creyéndolas como dioses y todo eso. Y Jesucristo está vivo, permanece para siempre, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Por la ceguera que hay en cada uno de los seres humanos. Entonces, cuando las cosas son de Dios, van a permanecer. Yo recuerdo cuando estaba con el proyecto de los libros, yo muchas veces dudaba, yo decía, ay no, esto como que no es de Dios, y lo engavetaba de nuevo, pero el Señor lo levantaba. Cada vez que yo lo engavetaba, Dios trataba conmigo un área y después el Señor lo levantaba. Entonces, de esta manera, pues yo aprendí cómo el Señor nos puede guiar, y habían tropiezos, pero en los tropiezos uno tiene que buscar al Señor porque muchas veces en medio de ese trajín de que nosotros queremos hacer un proyecto, el Señor va a ir tratando con nosotros para sanarnos. Entonces no es un tropiezo de que eso no es la voluntad de Dios, sino que es un tropiezo porque el Señor quiere que sanemos algo, ¿ok? Rodeaba y me animaba con las personas idóneas que me iban a ayudar. Por ejemplo, yo llegué a la iglesia y me dijeron los pastores, sabemos que estás haciendo un libro. Y entonces yo le dije, ah, sí, o sea, porque ya yo estaba así, ¿sabes? Con ya, sí, pero me levantó el ánimo cuando ellos me dijeron, nosotros te apoyamos. Y yo, ah, wow. Y me sentí animada. Entonces para mí fue una confirmación y me levantó Dios el ánimo de que sí era de Dios, porque ya yo, entonces me dio otro empujoncito y siguió el Señor sanando, ¿ok? También aquí tengo un testimonio de confirmación simultánea de que había un pastor que el Señor lo había llamado para tratar con los pandilleros. Y tenía mucho éxito, los pandilleros, los drogadictos, los que vivían en las calles y todo eso. Y entonces él les hablaba, les predicaba y los llevaba a los pies de Cristo. Pero un día él se le ocurrió una buena idea, entre comillas, que era que él iba a hacer un proyecto en otra ciudad para hacer un albergue para esos drogadictos.
cuando él se fue y siguió con su proyecto, porque a veces el Señor nos deja que, bueno, tú quieres hacer eso. Entonces, un día él dice que se levantó de madrugada a revisar su proyecto porque él estaba ilusionado, porque a veces las cosas no son la voluntad de Dios y uno está ilusionado. Por eso es que hay que tener la comunión íntima con Dios. Y entonces él sacó su proyecto y le dijo, mira, Señor, vengo a revisar tu proyecto. Y el Señor le dijo, eso no es mi proyecto, ese es el tuyo. Entonces él le dijo, ¿cómo? Eso es tu proyecto, el albergue para los muchachos que he recogido y todo eso. Y le dijo, no, eso es tu proyecto. Yo te llamé para que tú los llevaras a los pies de Cristo, o sea, los trajeras a mis caminos. Yo no te mandaba a hacer ese proyecto. Entonces le dice, pero, y así que te devuelves a la ciudad. Entonces le dice, pero Señor, ¿cómo me voy a mudar de nuevo para allá? Entonces imagínate, mi esposa. Ajá, vas a tener que convencer a mi esposa. Entonces imagínate, él se asustó. Cuando él entró al cuarto y le dijo a la esposa, te tengo una noticia. La esposa le dijo, ya lo sé, nos tenemos que devolver a la ciudad. O sea, cuando los propósitos son de Dios, Dios trabaja, Dios habla, Dios dice. Y entonces en eso tenemos que tener la confianza. Yo recuerdo también, entonces hay esa confirmación simultánea. Yo recuerdo una vez que me pasó a mí, esto primera vez que lo digo, yo estaba aquí en la iglesia, pero no estaba haciendo nada, ¿verdad? Y simplemente tenía el taller en mi casa con las personas, porque siempre me gusta ayudar a la gente, estar sin hacer nada. Y una vez me llamaron los pastores y me dijeron que yo hiciera un grupo con los jóvenes de evangelismo y todo eso. Y a mí me gusta evangelizar, o sea, yo lo hago, ¿no? Pero, y que orara para ver si eso era lo que era de Dios y lo que yo quería y tal. Y yo me fui a la casa y yo le dije, mira, Señor, no sé, pero esto no es que sea malo, es bueno y de hecho yo lo hago, ¿no? Yo le digo, pero Señor, yo no sé, ¿por qué tú no le hablas a ellos y les dices qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? ¿A qué es que yo soy llamado? Porque esto no me cuadra. Es bueno, pero no me cuadra para mí en este tiempo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué les voy a dar? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Bueno, y yo oré para que el Señor, y después no pasó mucho tiempo, cuando me llamó Michelle y me dijo, no, mira Mirta, el Señor me dijo que te habíamos traído aquí para dar los talleres, que eso era lo tuyo, y entonces vamos a empezar. Y digo, amén. El Señor me respondió. Era algo que era bueno también, que yo lo sé hacer, pero no era exactamente lo que Dios quería para mí, ni lo que Dios quería que yo hiciera aquí. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, por eso tenemos que tener la comunión con el Espíritu Santo para que el Señor nos guíe, porque podemos hacer muchas cosas en el Señor, pero tenemos que estar claros a qué Dios nos ha llamado. A qué Dios nos ha llamado, ¿okay? Entonces este pastor agarró y tuvo que irse y le confirmó con su esposa que sí, que tenían que irse otra vez de nuevo a hacer, porque a uno se le ocurren muy buenas ideas, pero no son las ideas de Dios, como dice la palabra, que mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿ok? Así que, y por eso es que es necesario nosotros rendir nuestros deseos al Señor, para que la voluntad de Dios no sea estorbada. Si nuestros deseos son muy intensos, si yo lo que quiero es hacer un edificio con un ministerio y eso me apasiona, yo tengo que ponerlo en el Señor y decirle, Señor, sáname, porque eso puede estar mezclado con mis heridas. Y yo digo, no, pero es que yo lo siento, no, pero puede estar mezclado con mis heridas. Entonces tengo que sanar, tengo que perdonar, tengo que arrepentirme, tengo que ir al Señor para que mis deseos intensos por mis heridas no estorben la perfecta voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Ok. Entonces las heridas y la falta de perdón nos pueden desviar de la voluntad de Dios. Los deseos fuertes, la falta de sanidad nos pueden desviar de la voluntad de Dios. Aquí tengo un testimonio que dice que un joven llamado José, él tenía muchos deseos de casarse.
se iba a casar y todo estaba planeado, cristianos dentro de la iglesia. Y entonces el pastor, sucedió una situación ya cerca de la fecha de la boda, y el pastor le dijo: mira, yo creo que debes esperar, no te cases, porque si sucedió esto, eso es una señal indicativa, era algo malo que había sucedido. Pero él decía: pero ¿cómo me vas a decir eso ahorita cuando ya todo está dispuesto? Porque es difícil, ¿no? Y entonces, sin embargo, el muchacho siguió y se casó. Se casó, bueno, a los 7 meses se estaba divorciando, porque sucedió algo catastrófico, que bueno, que los pastores hasta lo liberaron, ¿verdad? Lo liberaron y no te preocupes, no es problema tuyo. Pero, ¿por qué? Porque no se oye, no ponemos nuestros deseos en la presencia del Señor. Entonces, a mí me gusta esto, tengo un deseo muy grande por esto, tengo que ponerlo en la presencia de Dios, porque me voy a evitar quebrantos, me voy a evitar problemas si lo pongo delante de Dios. ¿Ok? Ajá. Fíjense, nosotros podemos ver también lo de la confirmación simultánea en lo que pasó en Hechos con Ananías y Saulo, ¿verdad? Ahí fue una dirección perfecta, porque el Señor tenía que luchar con los miedos de Ananías. Ananías tenía mucho miedo, y sin embargo cuando nosotros tenemos miedo, dudas, y Dios quiere que nosotros hagamos algo, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a indicar y nos va a dar dirección específica para que avancemos. Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó, ¿no? Para que nosotros podamos confirmar lo que el Señor quiere que hagamos, porque en estos casos el Señor le dio la dirección correcta, le habló del ministerio que Pablo iba a tener, porque Pablo mataba a los cristianos. Entonces vienen y le dicen a Ananías que va y le ponga la mano a Pablo, y dice: se me va, y yo no puedo, a menos que el Señor le hablara. Y vamos a ver aquí lo que les dice, ¿no? En Hechos 9 del 10 al 15 dice: y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, ¿vio? Que el Señor guía a través de la visión: Ananías, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca una casa de Judas, en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí Ananías tenía miedo, presentó sus temores, pero el Señor le dijo el plan y el propósito que tenía. Ananías creyó. Otra de las cosas que nosotros tenemos para poder conocer la voluntad de Dios es tener fe y creer en el Señor. Si nosotros creemos lo que el Señor dice, por ejemplo aquí Ananías creyó lo que iba a hacer con Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso estaba matando a los cristianos, y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Por esto es importante la relación íntima con Dios, porque esto nos va a dar seguridad, nos va a dar certeza de lo que el Señor nos dice. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar dirección nutrida, nos va a dar convicción, tú vas a estar convencido, tú vas a creer que es así, ¿verdad? Nos va a dar guía, nos da explicación del propósito. Por ejemplo, yo tengo una fe y una visión con el proyecto de los libros muy amplia, muy grande. Yo creo que eso va a ser así. Yo creo que eso va a ser así, que eso va a ser el discipulado para toda Venezuela. Amén. Y que están llegando los tiempos donde se va a implantar eso. Yo eso lo creo. Amén. Lo creo y lo seguiré creyendo. Amén. Dígame amén. Amén. Amén.
amén, porque es algo que Dios nos dio y que hemos visto pues la bendición y el provecho y queremos que salga fuera de nosotros. Simplemente puedo decir yo que no es la voluntad de Dios porque no he visto mayor cosa, no, sino que no es el tiempo, pero se está gestando ese tiempo donde sí va a ser efectivo, amén. En el Antiguo Testamento también vemos a Moisés y Aarón guiados para el servicio de manera simultánea. Por ejemplo, cuando nosotros servimos al Señor, el Señor nos va a poner, y esto es algo verídico, yo lo he visto en mi vida y lo hemos visto aquí también en la iglesia, que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y el Señor nos llama a hacer algo que ya estamos seguros que es eso, Él nos va a poner el equipo que necesitamos. Él nos va a poner las personas idóneas, la ayuda que necesitamos. Yo eso de verdad lo he visto. Y entonces eso te da la dirección de que eso es la voluntad de Dios. ¿Ok? Nosotros hemos visto, los pastores aquí han pedido un equipo y de verdad lo ha dado, ¿verdad? Lo ha dado. Yo con el proyecto del libro, para empezar, yo nunca había escrito nada. Yo nunca era escritora. Y solo tuve un sueño que el Señor lo dio hace como, yo anoté por aquí porque estaba sacando la cuenta, hace como 25 años, más o menos, ¿no? Sí, vino una hermana y me dijo, la hermana Elena, ella me dijo, Mirta, yo tuve un sueño contigo, y yo no hacía nada de esto, ni siquiera mis dones estaban, ¿cómo se llama? Aflorados, amén, gracias. Y entonces ella me dijo, yo tuve un sueño que había, fíjense el sueño que ella tuvo, que había una cruz como una biblioteca, ¿ok? Era una biblioteca en forma de cruz, y entonces allí estaban metidos muchos libros, en toda la forma de cruz, muchos libros, y me dijo, ¿y eso los había escrito tú? Digo, ¿yo? Me dijo, sí, Mirta. Y entonces ella me decía que a ella no le habían dado, y que yo los estaba dando, pero que a ella no le habían dado porque ella como estaba cerca conmigo, los conocía, algo así, la parte de ella no recuerdo muy bien, pero ella me comentó eso, y bueno, pero yo ni escribía ni nada, que a medida que me monto en la rueda de la obediencia, la intercesión, el evangelismo, la sujeción a la autoridad, querer hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor me fue llevando a ese punto, ¿verdad? Y yo no era ni escritora, entonces me dio como el equipo idóneo o las personas idóneas para yo sacar adelante ese proyecto. Al principio hubo tropiezos, pero esos tropiezos sirvieron para sanar, porque el enemigo tenía derechos legales. Entonces me presentó la imprenta, me presentó las personas que me ayudaban económicamente, me presentó la persona que me iba a orientar en el estilo. Todo, el Señor te da el equipo de lo que tú necesitas. Y porque si es la voluntad de Dios y está en obediencia, pues el Señor te lo va a dar. Entonces aquí nosotros vemos en la Biblia que Moisés le dijo que él era tartamudo, que él no sabía hablar, ¿verdad? Y entonces le dijo en Éxodo 4 del 14 al 15, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces Moisés dijo, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, pero el Señor le puso una ayuda idónea, que fue Aarón su hermano, y lo confirmó con el gozo y la alegría que tenía Aarón de ver a su hermano Moisés, que era la confirmación que él estaba esperando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo le dije que una manera de confirmar la voluntad de Dios y que sintamos paz, que sintamos gozo, porque el reino de Dios es justicia, paz
y gozo. Y en este caso fue el gozo, la alegría, lo que confirmó que Aarón iba a ayudar a Moisés. Cuando nosotros discipulamos y servimos al Señor Jesucristo, la guía y la confirmación del Espíritu Santo siempre la vamos a tener, siempre. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Fíjense que en una oportunidad, este último testimonio para culminar hoy, a mí me ofrecieron que me iban a regalar un viaje para Europa. Me dijeron que me regalaban el pasaje con el fin de que yo llevara a una iglesia que estaba en un país de Europa lo que yo sabía de la sanidad y lo que habíamos escrito del libro y todo eso. Entonces yo lo primero que hice fue poner ese asunto bajo cobertura y empecé a orar. ¿Están aquí? Amén. Alcen su mano. Este es el último testimonio, vamos a hacer su mano. Entonces empecé a orar y a orar porque la persona me regalaba el pasaje y todo me lo ponía en bandeja de plata. No, es que tú tienes que llevar eso, y yo me contacté con esta iglesia y tal y esto, que son unos argentinos, y bueno, entonces yo empecé a orar porque como yo no soy así muy aventurera, o sea, yo eso sí no lo tengo. Entonces yo empecé a orar, lo compartí con los pastores y los pastores me dijeron, no, vamos a orar y si eso es de Dios, pues se dará. Pero entonces yo cada vez que oraba por eso, para saber si eso era la voluntad de Dios, yo sentía un miedo y una desconfianza. Entonces yo decía, pero bueno, ¿por qué yo pienso en eso y me da como miedo, me da desconfianza? Entonces cuando le pregunté al Espíritu Santo por qué yo sentía eso, si era algo bueno, porque era para llevar el Evangelio, era lo que yo iba a hacer, ¿no? Porque yo sentía, entonces el Señor me contestó, el Espíritu Santo, que la persona que me estaba invitando tenía rencores conmigo, tenía una falta de perdón conmigo. Y entonces yo dije, sí. Entonces bueno, yo lo que hice fue que se lo pregunté, ¿verdad? Porque entonces le dije, mira, a mí el Señor me dijo esto y esto y esto. Y ella empezó a sacar una cantidad de cosas que era verdad, que ella tenía cosas no resueltas, rencores, cosas raras en su cabeza. Y bueno, y yo le dije, pues mira, ese sueño, ese proyecto no va. Yo no tengo luz verde del Señor para ir a ese viaje. Entonces aquí yo vi que una emoción negativa, un miedo, una desconfianza me guió a que eso no era de Dios. Pero para que esa emoción negativa te certifique que es Dios el que te está guiando, tenemos que ser sanos de temor. Tenemos que ser sanos en el área del temor y de la protección. Porque cuando somos sanos de temor, entonces podemos discernir cuando el Espíritu Santo nos pone una alerta, un susto, por decirlo de manera coloquial, ¿verdad? Entonces, esta emoción negativa a mí me dijo, eso no es mi voluntad. Y en efecto, pues no era. Entonces, de esa manera, pues yo pude decirle con tranquilidad y sentí una paz increíble. Si otra persona me dice, me hubiera dicho, pero chica, pero imagínate, eso te lo están dando gratis, eso no, si no es la voluntad de Dios, yo no lo quiero. Puede ser muy bueno, muy beneficioso, pero si no es la voluntad de Dios, yo no lo quiero. Amén. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Camino de salvación, conectada a tu corazón.